Orígenes del coronavirus. Como sabemos, esta no es la primera pandemia a la que nos hemos enfrentado. Tampoco es el primer coronavirus que ha causado impacto global. En 2002, en Guangdong, China, se reporta un coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, causando 8.000 casos y 774 muertes en 37 países. En 2012, en Arabia Saudita, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, MERS, con 2.494 casos y 858 muertes. El 17 de noviembre, en el estado de Hubei, en la provincia de Wuhan, China, en el mercado mayorista de mariscos, se reporta un nuevo coronavirus en un hombre de 55 años con neumonía generando brote local. Como podemos ver, en estos mercados es común el consumo de múltiples especies y se constató que el área tenía pobres condiciones de salubridad. El contagio con humanos al parecer pudo haberse originado por el consumo de animales frescos. En el análisis genómico se comparte el 88% de la secuencia genética del coronavirus y del murciélago. Ignoramos qué animal sería el huésped intermedio entre los murciélagos y los humanos, pero se ha postulado como huésped intermedio el pangolín. ¿Cómo llegamos a la pandemia? Una vez fue reportado en noviembre del 2019 el brote del nuevo coronavirus, se expande por el mundo en menos de 4 meses. El 23 de enero del 2020 se reporta el primer caso en Europa, en París, en un hombre procedente de Wuhan. En enero de 2020, la OMS considera SARS-CoV-2 como riesgo de salud pública. El 26 de febrero del 2020 se reporta el primer caso en Latinoamérica, en Brasil, en un paciente procedente de Italia. Colombia adopta medidas de preparación ante la llegada del virus y el 6 de marzo del 2020, en una mujer de 19 años procedente de Milán, Italia, se confirma el primer caso. Este periodo lo consideramos en Colombia como fase preparatoria. El director general de la Organización Mundial de la Salud declara pandemia con reporte de casos en 114 países. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por el gobierno durante la pandemia? El 20 de enero el distrito decreta un simulacro de aislamiento preventivo. El 22 de marzo se expide el decreto 457 con aislamiento preventivo obligatorio y cuarentena general del 25 de marzo al 13 de abril. Desde el primer caso de COVID en Colombia hasta el 30 de marzo se considera fase de contención donde los casos tienen nexo epidemiológico. El 31 de marzo hay más del 10% de casos nuevos sin nexo epidemiológico considerando fase de mitigación. El 8 de abril se expide el decreto 531 que extiende el aislamiento obligatorio. En este periodo se amplían extensiones con proceso gradual de apertura de sectores sin aglomeraciones ni espacios de entretenimiento. Asimismo se implantan los días sin IVA durante los meses de junio y julio. En este periodo ocurre el primer pico de la pandemia. El 1 de septiembre se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Entre diciembre de 2020 y enero del 2021 aparece el segundo pico y en el 2021 se inician medidas de apertura inteligente, la nueva normalidad y se inician las etapas de vacunación. Cuarentena general. ¿Qué pasó con los servicios de endoscopia digestiva? En los servicios de endoscopia digestiva se encuentran todas las formas de contagio, aerosoles, múltiples secreciones como tos, eructos, saliva, vómito, bilis, flatos, las superficies contaminadas y la materia fecal y la orina. Además son cubículos cerrados con varias personas y hay contacto estrecho con los pacientes. A partir de que se declaró pandemia y teniendo en cuenta el riesgo de la alta transmisibilidad del virus en la endoscopia digestiva, se elaboraron de forma fugaz guías de recomendaciones y protocolos para la seguridad y proceso de realización de endoscopia digestiva por las sociedades más importantes de endoscopia digestiva en el mundo, como la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva, la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, las sociedades americanas, europea y española de endoscopia digestiva. Asimismo, la Asociación Colombiana de Infectología y bajo el respaldo del gobierno se crea el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo del COVID en establecimientos de atención en salud. Bajo estas recomendaciones y adoptando las guías internacionales previamente mencionadas, la Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva elaboran las recomendaciones para el proceso de realización de endoscopia durante la pandemia.
Desde la fase de contención se establecen los criterios para definir caso sospechoso, probable y confirmado. Caso sospechoso como paciente asintomático más contacto estrecho con un caso confirmado durante 14 días o presencia de 2 o más síntomas más contacto sospechoso o confirmado, ya sea con nexo epidemiológico o no. Caso probable, paciente con cuadro clínico sospechoso o paciente asintomático con PCR no concluyente. Y caso confirmado, persona con resultado positiva en alguna de las pruebas que detectan SARS-CoV-2. La medida de prevención inicial adoptada y por consenso mundial fue suspender todos los procedimientos endoscópicos diagnósticos, a excepción de procedimientos de urgencia y terapéuticos no diferibles. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva sugirieron establecer niveles de prioridad en clasificación urgente, prioritario y electivo. ¿Qué procedimientos consideramos de carácter prioritario? La resección endoscópica de neoplasia gastrointestinal, endoscopias para alimentación enteral, pacientes con anemia ferropénica de origen digestivo, enfermedad inflamatoria intestinal, individualizar pacientes con crisis, pacientes con alta sospecha de cáncer digestivo, remoción de prótesis que no sean diferibles, ultrasonido para estadificación, drenaje endoscópico de colecciones y erradicación de varices esofágicas. Los procedimientos de carácter urgente: sangrados gastrointestinales agudos altos y bajos, pacientes con disfagia, pacientes con sospecha o confirmación de cuerpo extraño para extracción, ingestión de cáusticos, obstrucciones biliares, colangitis, perforaciones y fugas, obstrucciones del tracto digestivo y descompresión de vólvulos. ¿Cuáles procedimientos fueron suspendidos y obligados a diferir? Todos los pacientes para seguimiento de esófago de Barrett, gastritis atrófica y metaplasia, enfermedad inflamatoria intestinal, paratamización de displasia, síndromes hereditarios, seguimiento de reflujo, paciente con síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable, colocación de balones intragástricos y tamización de neoplasias gastrointestinales. ¿Cuáles son las medidas iniciales que se deben tomar antes de realizar un procedimiento endoscópico? Las diferentes guías recomiendan estratificar por riesgo a los pacientes en alto, intermedio y bajo, dependiendo si tienen síntomas sugestivos, contacto estrecho con pacientes sospechosos o casos confirmados. En la fase de contención, durante el cierre de las unidades, la Asociación Colombiana de Endoscopia sugirió considerar a todos los pacientes de alto riesgo, medida que sería modificada con el tiempo. ¿Cuáles son las medidas que se deben tener en cuenta antes del procedimiento? Para los pacientes se debe realizar una entrevista vía telefónica donde se establezca un formato para la evaluación de riesgo de infección por COVID-19, establecido en la guía de la Asociación Colombiana de Infectología. Una vez llega el paciente a la unidad, debe tener como mínimo distanciamiento de 1 metro entre el personal. Todo el personal debe portar sus elementos de protección personal y estar capacitado para su uso correcto. Obligatorio el lavado de manos de todas las personas que estén en la sala de endoscopia. Asimismo, hay que hacerle un triage al personal indagando de síntomas sugestivos o sospechosos de COVID-19. Para los pacientes está prohibido a los familiares el ingreso a salas, deben retirarse todos los artículos personales, permanentemente el uso de tapabocas y lavado de manos, idealmente que los baños estén separados de los pacientes y el personal de la salud, y todos los pacientes se les debe explicar en el consentimiento el riesgo de adquirir la infección de COVID durante la sala de endoscopia. Este es uno de los grandes cambios que se realizó durante la pandemia. Fuimos obligados a hacer una modificación en los consentimientos informados. En la era pre-COVID únicamente estaban los riesgos inherentes al procedimiento. En este consentimiento sugerido por la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, se recomienda incluir que el procedimiento puede generar alta cantidad de aerosoles, que por la endoscopia se aumenta el riesgo de contaminación y se debe certificar que el paciente no ha presentado síntomas sugestivos de COVID-19 y que no ha tenido un contacto estrecho con personas sospechosas.
Asimismo, se establece este cuestionario para la valoración de riesgo, el cual mencionamos previamente que se debe hacer por vía telefónica, donde hay una serie de preguntas que indagan si el paciente presentó síntomas, si tiene contacto estrecho, si en la familia hay alguien que tenga confirmación o síntomas sugestivos de COVID-19, si ha tenido viajes en el último mes, si hay un nexo epidemiológico y preguntas complementarias de autocuidado, si utiliza tapabocas, si se lava las manos, si hace distanciamiento social. Ahora, durante el procedimiento y dentro de la sala de endoscopia, es obligatorio que la sala cuente con ventilación adecuada, idealmente ventanas o mecanismos que permitan un flujo constante de aire como sistemas de presión negativa. Evitar la menor cantidad de personas en el cubículo, máximo 5 personas. Evitar lidocaína en spray que estimula el reflejo de tos y mayor dispersión de aerosoles. Evitar la apertura repetitiva de las puertas para no transmitir los aerosoles fuera de la sala. Evitar sistemas de altos flujos como máscaras laríngeas, ventilación mecánica y sistemas de presión positiva. En los casos positivos para COVID, que ya sabemos que son solo pacientes urgentes con urgencias o procedimientos no diferibles, se debe marcar la sala como COVID para que el personal fuera de la sala tenga las precauciones necesarias. En nuestro medio no todos los centros disponen de sistema de presión negativo. Fue necesario adaptar sistemas como ampliación de ventanas y prolongar los tiempos de procedimientos para garantizar la circulación del aire en espacios cerrados. Las habitaciones de presión negativa son un método de contención de contaminantes que tienen un sistema individual de filtrado de aire, logrando una renovación del aire de 12 a 15 veces por hora, lo que garantiza un flujo direccional del aire de la zona menos contaminada a la zona más contaminada. Y en la zona más contaminada hay un sistema de succión que filtra el aire y lo traslada a una zona ventilada externa. Una de las conductas que cambió radicalmente a partir de la pandemia fue el uso de elementos de protección personal. Si bien en la época pre-COVID utilizábamos elementos de protección personal, no se utilizaban tantos elementos y los protocolos no eran tan estrictos, tanto que en las guías de hoy en día hay pasos establecidos para colocarse y retirarse los elementos, como lo veremos a continuación. El paso 1, retiro de todos los elementos personales, tales como relojes, billeteras, celulares y joyas. Paso 2, utilizar un traje exclusivo para la sala de endoscopia, ya sea un traje de mayo o un traje quirúrgico, y unas botas o zapatos antifluidos exclusivos para la unidad. El paso 3, el ingreso a salas debe ser bajo supervisión de los pasos 1 y 2 previos. El paso 4, lavado de manos estricto con agua y con jabón, recomendados por la OMS. El paso 5, colocarse los guantes. Y los siguientes pasos, bata desechable antifluidos, un tapabocas de alta eficiencia como el N95, una cobertura superior que puede ser una escafandra con visera o un capuchón con monogafas, un delantal antifluidos y un segundo par de guantes. Todo esto bajo supervisión de otro personal de la sala de endoscopia. ¿Cómo lavarse las manos? El protocolo de lavado seguro de manos es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es decir, son los mismos pasos que utilizábamos antes de la pandemia. Esta es una de las medidas más eficaces en el mundo para prevenir el contagio y transmisión del virus. Los pasos no han cambiado, se mantienen los mismos pasos, solo que se intensificaron y tomaron gran importancia en la población general. Asimismo, se mantienen vigentes los 5 momentos para el lavado de manos, los 2 momentos antes y los 3 momentos después. Es así como lo vemos en este estudio observacional de 19 hospitales de Estados Unidos, donde evalúan la adherencia y la realización de la higiene de manos que vemos desde el inicio de la pandemia a las 5 semanas y después de las 5 semanas, donde aumenta la tasa de realización de este procedimiento. ¿Cómo retirarse los elementos de protección personal? Como primer paso, debemos disponer de unas canecas donde podamos destinar todos los elementos que nos vamos a retirar y la retiro de los elementos debe ser bajo supervisión. Como primer paso, nos higienizamos las manos con alcohol glicerinado, nos retiramos el delantal, volvemos a higienizarnos las manos, retiramos la escafandra o el capuchón, posterior higienización de manos,
nos retiramos el overol y los guantes externos, nuevamente higienización de las manos, retiro de protección ocular y máscara, higienización de las manos y nos retiramos finalmente los guantes. Ante la preocupación constante del riesgo de contagiarnos durante los procedimientos, adicional al uso completo y supervisado de los elementos de protección personal, se crearon durante la pandemia múltiples ideas y propuestas como medidas de contención de aerosoles. En esta publicación vemos una medida de bajo costo con un tapabocas donde se realiza un pequeño orificio del tamaño del gastroscopio, disminuyendo así la expulsión de saliva y tos durante el procedimiento. Esta publicación nos muestra un dispositivo más elaborado que muestra la contención de aerosoles y secreciones durante los procedimientos. Tratándose de un cubículo de plástico, como vemos en las gráficas, hay una notable diferencia en la dispersión de aerosoles durante procedimientos largos. Esta publicación colombiana es una de las que más utilizamos y adoptamos, ya que es una medida barata, reproducible y no hay que manipular ni lavar el mecanismo después del procedimiento, es decir, es completamente desechable. Aquí vemos cómo se utiliza una bolsa de plástico de 75 por 75 centímetros, una cinta pegante para hacer un pequeño orificio donde entre el endoscopio y generar un sello donde no se transmitan los aerosoles. Además muestra la importante contención de aerosoles, microgotas y secreciones después del procedimiento. Esta es otra publicación colombiana que muestra una propuesta durante la colonoscopia con un pequeño pantalón y un dispositivo cerrado donde entra el colonoscopio, genera un sello y previene la dispersión de materia fecal durante todo el procedimiento. En esta publicación podemos ver la experiencia de la endoscopia de vía biliar o CPRE en Wuhan, China. En este tipo de procedimientos utilizamos fluoroscopia, por lo que es indispensable adicionar a los elementos de protección personal elementos de radioprotección, que por lo general incluye un chaleco plomado y un chaleco de protección cervical. Como vemos en la gráfica, este dispositivo de radioprotección requiere otra bata antifluidos para evitar contaminarla. En nuestro medio utilizamos un protocolo similar que implica múltiples trajes, siendo uno de los retos de la endoscopia. Además, estos procedimientos, por ser terapéuticos, pueden implicar mayor tiempo de duración, lo que conlleva el agotamiento físico. Para el reprocesamiento de endoscopios es obligatorio el uso de productos con características bactericidas, micobactericidas, fungicidas y virucidas. De forma universal en las unidades de endoscopia utilizamos por protocolo jabones enzimáticos y jabón tipo OPA a base de glutaraldehído, que tienen un alto nivel de desinfección. La posibilidad de transmisión viral o de cualquier microorganismo es extremadamente rara o nula, por lo cual estas medidas se siguen implementando antes de la pandemia y durante la pandemia. Importante reforzar las capacitaciones del lavado del equipo durante el área de reprocesamiento. ¿Cómo es la desinfección en la sala de endoscopia? Una vez termina el procedimiento endoscópico, se debe tener un plan de limpieza y desinfección detallado de pisos, paredes y puertas. Existen múltiples agentes desinfectantes con actividad virucida. Uno de los más comunes es a base de hipoclorito y agua. Sin embargo, existen otros agentes. Importante resaltar que el personal de limpieza debe portar todos los elementos de protección personal, como lo vemos en la gráfica. Retirar las bolsas de los desechos biológicos y reemplazar entre cada procedimiento. Posteriormente se debe realizar una limpieza detallada de todas las superficies de la sala, que incluye escritorios, computadores, teclados, mouse y todas las superficies que podamos manipular. En esta publicación podemos apreciar el tiempo de duración del SARS-CoV-2 en las diferentes superficies. Es importante ver que en superficies como por ejemplo el metal, el papel, el plástico, la cerámica, tienen duración hasta 5 días de persistencia del virus. Existen muchos agentes que tienen actividad virucida y depende de la concentración y tiempo de exposición del agente a la superficie, va a haber una reducción importante del logaritmo de la concentración viral. Dentro de ellos vemos que, por ejemplo, el etanol, el hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, formaldehído y glutaraldehído
tienen una reducción hasta de 5 logaritmos. Recomendaciones después del procedimiento endoscópico. El paciente debe continuar con su tapabocas permanente hasta el retiro de la sala. El retiro y desecho de los elementos de protección personal deben realizarse en la misma sala. Todos los medicamentos e insumos sobrantes deben ser desechados y siempre mantener un mismo cubículo de recuperación y de cambio de ropa para el mismo paciente. El familiar será contactado para retirar al paciente de la institución una vez terminemos el procedimiento e importante al momento del egreso e informar al paciente que se va a contactar al día 7 y 14 para indagar acerca de síntomas o diagnóstico de COVID-19. En caso de ser positivos, se deben reportar al Civigila. Otros cuidados especiales en la sala: el número limitado de personas, dispositivos de oxígeno de alto flujo o que entren en contacto con las vías respiratorias deben ser desechados. Si hay un insumo en especial que no se pueda desechar, debe tener adecuados protocolos de desinfección y no permitir el ingreso a visitadores médicos, vendedores, domicilios ni otros externos. Recomendaciones para la sala de espera: tener disponibilidad de 1 hora, como lo hemos mencionado previamente, en áreas no ventiladas. Este es el mínimo tiempo entre paciente y paciente. Todos los pacientes deben venir acompañados de un adulto joven o un adulto que no presente comorbilidades. Y el distanciamiento entre las salas de espera debe ser mínimo de 2 metros. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene COVID confirmado? ¿Cuándo debe retomar la endoscopia? En la fase de contención y mitigación, en la primera versión de la elaboración de guías, se consideró que 2 meses después del inicio de los síntomas, aquellos pacientes prioritarios que requieran el procedimiento debe realizarse una PCR 1 mes después del inicio de los síntomas. Y si es un paciente de urgencia, realizar la PCR y todos los protocolos en sala COVID. Las pruebas diagnósticas como requisito para realización de endoscopia tienen una limitación, dado que pueden tener falsos positivos que varían de un 3 a un 88% y falsos negativos hasta un 10%. La IgM puede estar alta después de la primera semana y la IgG puede elevarse hasta el día 11, lo cual genera muchas zonas grises de interpretación. Además, esto aumenta los costos, hay disponibilidad limitada entre las pruebas, las aseguradoras no siempre cubren determinados tipos de pruebas, por lo cual los estatutos no lo generan como una recomendación necesaria, tampoco se contraindican y se deben contextualizar de acuerdo a cada paciente, por lo cual se considera un punto de buena práctica. Importante tener consideraciones especiales en pacientes de riesgo como pacientes inmunosuprimidos, donde se puede considerar la pertinencia de una de estas pruebas antes del procedimiento. Otro aspecto importante que nos cambió la vida a la mayoría de personas en la pandemia fue las recomendaciones al llegar a la casa. Muchos realizamos este tipo de prácticas al comienzo de la pandemia, que teníamos un área al ingreso de la casa donde nos quitábamos la ropa, dejábamos el calzado, limpiábamos las superficies, todos los elementos personales. Estas prácticas no tienen unos estudios que evalúen el impacto pues a futuro de transmisión, pero la recomendación más sólida siempre va a ser el lavado de manos. Igual, casi siempre lo hicimos. Puntos de buena práctica: ropa exclusiva para sitio de trabajo. Hay sitios donde se ofrece ducha después de las actividades o incluso al llegar a la casa, limpiar las superficies, los fómites y área para retirar los objetos y el calzado antes de llegar a la casa. Respecto al inicio de la actividad endoscópica, este debe ser de forma gradual para evitar la sobrecarga en las unidades de endoscopia. Los estatutos recomiendan establecer prioridades y la apertura y suspensiones van a variar según la curva epidemiológica, la disponibilidad de camas y los decretos gubernamentales. Se propone dividir en 3 fases la reapertura, dentro de ellas el fase de reinicio,
donde se plantea el 50% de la actividad habitual, una fase de estabilización, cuando empiezan a reducir los picos y empieza a haber inmunización, hasta llegar a un 75% de la actividad, y ya la fase de normalización, idealmente intentar el 100% de la actividad. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia en CAIRE respecto a la unidad de endoscopia en la pandemia? A partir de la restricción del aislamiento preventivo, desde el 18 de marzo del 2020, se decide el cierre de la unidad, donde cancelamos todos los procedimientos. No se vuelven a realizar procedimientos. Entre marzo y junio del 2020 continuamos con la unidad cerrada. Se realizan reuniones virtuales entre los especialistas y la junta directiva para definir medidas de reapertura, protocolos, adaptamos y elaboramos guías institucionales para el reinicio de la actividad endoscópica. Para el mes de julio y noviembre del 2020 decidimos abrir la unidad de endoscopia, solamente procedimientos prioritarios. Se aperturó la sede Américas, que cuenta con una mayor ventilación, con 11 recambios por hora. Abrimos el 25% de la actividad habitual, con una sala, media jornada y máximo 7 pacientes al día. Posteriormente, entre diciembre del 2020 y enero del 2021, se realizaron solo procedimientos prioritarios, teniendo en cuenta el pico epidemiológico. En febrero y abril de 2021 empezamos con apertura progresiva. Una vez empieza a descender el pico, abrimos las dos sedes, ya Américas y Altea. Para mayo y julio del 2021 solamente se realizaron procedimientos prioritarios, y una vez termina el tercer pico, ya entre agosto de 2021 y la actualidad, se empieza una apertura progresiva. Ya tenemos en el momento las dos salas de la calle 98 y la sede de Américas funcionando con más del 75% de la actividad habitual. Impactos del COVID en endoscopia digestiva durante la pandemia. Uno de los impactos más importantes fue en el entrenamiento de los residentes. Este estudio nos muestra una encuesta a 3 meses a 770 residentes de 63 países. Vemos una gráfica donde compara la cantidad de procedimientos antes del COVID y después del COVID en vías digestivas altas, bajas, vía biliar, ultrasonido endoscópico y control de sangrado digestivo, donde hay una reducción estadísticamente significativa, una restricción del volumen de procedimientos, y en esta encuesta se genera una percepción de preocupación en la adquisición de competencias, en la demora en el entrenamiento y en el riesgo de adquirir COVID-19. Otro de los impactos que fue muy importante fue en la tamización para cáncer gastrointestinal. Hubo varios estudios que hicieron modelos predictivos. Al suspender estos procedimientos, cuál era el impacto en aparición e incidencia de cáncer digestivo y en el impacto económico. En uno de los estudios hay un modelo predictivo a 6 meses que demuestra un aumento de más de 2.800 cánceres colorectales y una predicción de 22.000 adenomas de alto grado en este periodo. La falta de detección predice un aumento de tasa de mortalidad hasta un 6.5% de cáncer, y también hicieron un modelo predictivo en pacientes cirróticos. De los 600.000 pacientes cirróticos que se pudieron determinar en Estados Unidos, se determina que puede haber más de 1.500 episodios de sangrados variceales que pudieron ser prevenidos con una endoscopia de tamización previa. Asimismo, en Reino Unido hay un modelo predictivo donde se predice a 5 años la aparición de tumores gastrointestinales, y pues estos modelos nos dicen que pueden aparecer hasta 25.000 cánceres colorectales, 6.744 cánceres en esófago, lo que puede conllevar a una pérdida económica y una disminución de la productividad, con unas pérdidas estimadas en 104 millones de libras.
Este es un estudio muy interesante que también nos muestra la percepción de la calidad de la visión durante la endoscopia, teniendo en cuenta todos los elementos de protección personal que fuimos destinados a utilizar en esta pandemia. Este es un estudio que compara la agudeza visual, la visualización del color y la sensibilidad del contraste con diferentes elementos de protección personal, donde 12 gastroenterólogos experimentados utilizan diferentes elementos de protección personal. Uno utiliza una visera convencional y un tapabocas N95, el otro utiliza una máscara completa con filtros de alta eficiencia, y podemos ver que en términos de tiempo, aproximadamente a la hora, reduce de forma significativamente todos estos parámetros de calidad de la visión, lo que puede tener un impacto en el diagnóstico y en la precisión diagnóstica de los procedimientos. Un breve resumen del COVID-19 en el 2021. ¿Qué sucesos han ocurrido en Colombia? En enero del 2021 se establece el segundo pico. El 18 de febrero del 2021, la primera persona vacunada en Colombia, y se inician las etapas de vacunación. Entre mayo y julio del 2021, el tercer pico, uno de los que más tuvo impacto en nuestro país. El 24 de julio del 2021 se reporta el primer caso de variante Delta, y el 27 de agosto del 2021 se decide por decreto apertura de eventos masivos y bares con protocolos de bioseguridad. El 1 de octubre, teniendo en cuenta los casos Delta, se considera iniciar refuerzo con tercera dosis anti-COVID. El 20 de diciembre del 2021, el Instituto Nacional de Salud reporta 3 casos de variante Omicron, y en la actualidad la variante Delta es la más frecuente en nuestro país, con una prevalencia del 80%. Para finalizar, un poco de la situación actual de los registros de COVID en Colombia. Al 23 de enero del 2022 tenemos 5.740.179 casos confirmados y 132.240 fallecidos. En esta curva, en esta gráfica, podemos ver los picos epidemiológicos por los que hemos pasado. El 22 de marzo de 2020 tuvimos el primer fallecido. El pico más agresivo ha sido el tercer pico, casi con 660 fallecidos diarios. Actualmente tenemos 132.240 fallecidos. Estadísticas mundiales al 24 de enero del 2022 en el mundo: 354.310.228 casos totales, muertes globales 5.603.714. ¿Cómo vamos en la vacunación? Al 21 de enero del 2022, el 78% de la población ha recibido al menos una dosis, el 60% están completamente vacunados y 9.9% han recibido una dosis de refuerzo. Finalmente, para llevar a la casa, los procedimientos endoscópicos son potenciales generadores de aerosoles. En esta pandemia se intensificaron las medidas de protección personal en todos los escenarios de práctica médica, no solamente en endoscopia. Hemos tenido un aprendizaje constante de acuerdo a los contextos epidemiológicos, a este proceso de vacunación. El uso de tapabocas y el lavado de manos hasta el momento han sido las medidas más costo efectivas para la prevención de transmisión, tanto en el escenario de salud como en el escenario global. El proceso de vacunación ha permitido la reapertura progresiva y no sabemos si volveremos a la época pre-COVID. Por el momento, adaptarnos y aprender en esta etapa.